un reto para el grupo de Viera, para Boris, pero creo que será muy bonito. Chicos, voy a tratar de hacerlo breve porque ya estamos en un horario extendido. Bien. El tema que yo les he traído es un tema que lo he desarrollado debido a que cuando yo capacito a la mayoría de los estudios donde la empresa vende equipos de tomografía, hay mucho debate sobre cómo debemos hacer la tomografía de hígado, llámese trifásica de hígado, por ejemplo. O sea, hay muchos criterios distintos de cuál es la forma correcta, digamos, de hacer este protocolo, ¿bien? O muchas personas no entienden a cabalidad cuál es la finalidad de un buen protocolo de hígado trifásico. ¿Bien? Simplemente alguien me dijo, hágalo así, pero no entendemos bien por qué. O no entendemos si puede ser mejor o si cambiando algunos parámetros, digamos, podemos conseguir una información adicional. Entonces, bueno, lo primero es que ha cambiado un poco la finalidad de lo que hacemos con la información del hígado. Antes eran cortes axiales. Ya no solamente vamos a hacer cortes axiales, si contamos con un equipo de última generación y una estación de trabajo que me permita realizar análisis de hígado, entonces mi protocolo tiene que ser adecuado a lo que la estación de trabajo me demanda. Ya vamos a ver ahí. ¿Okay? Evidentemente, así como cuando hacemos tomografía cardíaca y nos estudiamos el corazón de pies a cabeza, si nos queremos especializar en tomografía hepática, tenemos que conocer muy bien la anatomía y la segmentación hepática para poder ayudar al médico con mucha más exactitud. ¿Okay? La finalidad de una buena tomografía hepática, sabemos que el hígado es uno de los órganos más sensibles a tumoraciones, a oncología, y la finalidad es analizar si ese paciente tiene que ir a cirugía hepática, a una resección del tumor hepático. ¿Bien? Entonces, la resección hepática va a ayudar a que el paciente tenga de un 25, o sea, que del 25 al 40% de las personas tengan mejores probabilidades de vida. ¿Okay? ¿Cuáles serían los riesgos de una resección hepática? Posibles complicaciones como infección, sangrado y tejido cicatrizal, en lo que no vamos a indagar, ya es un tema más de cirugía, ¿bien? Pero es un poco, digamos, la finalidad a la cual vamos a hacer la tomografía. ¿Okay? Vamos a empezar un poco por el posicionamiento, vamos a empezar de lo más básico, vamos a ir imaginando que vamos a hacer el estudio, ¿okay? Entonces, evidentemente, mi recomendación o la recomendación de fábrica es que muchos de los estudios que son contrastados, evidentemente no el de la cabeza ni el del cuello, pero los que se pueden, se van a hacer con los pies primero. ¿Por qué creen ustedes que fábrica recomienda hacer un estudio contrastado con pies primero? ¿Quién tiene una idea? Vamos a ir bien. Por el inyector de medio de contraste. Evidentemente también para ver al paciente. Pero si yo pongo el inyector atrás y el paciente con la cabeza para atrás y ocurre una reacción alérgica, no me voy a dar cuenta tan fácil como si veo al paciente con la cabeza para acá. Adicionalmente a eso, si el inyector de contraste falla, no me doy cuenta si lo tengo detrás del gantry. Es mejor que el inyector esté delante del gantry para poder vigilar si el inyector funciona correctamente. Recuerden, muchachos, que lastimosamente en Latinoamérica muchos conocemos lo ideal, pero no utilizamos lo ideal. Ejemplo, con los materiales del inyector. Todos contamos con material ideal para el paciente. Tenemos el obturador inteligente, muchas veces no tenemos y terminamos como improvisando un poco el material. ¿Bien? O sea, una de esas improvisaciones ha llevado a que en muchos sitios usen la famosa llave 3 medias como llave intermediaria entre el conector del tomógrafo y el catéter del paciente. Funciona, porque no les voy a decir que no. Funciona siempre y cuando abramos la llave. Pero he visto muchos casos donde se nos olvida abrir la llave y sale todo el contraste regado. Entonces, en lo posible tenemos que tratar de usar material ideal y vigilar que el inyector de contraste no vaya a fallar durante la inyección. ¿Okay? Lo otro es instrucciones adecuadas al paciente. Muchachos, esto parece un poco repetitivo, ¿bien? Pero yo he visto muchos chicos jóvenes, un poco más mayores, que no hablan con el paciente antes de empezar el estudio. Piensan que el paciente ya lo sabe todo. Lo primero que hay que explicarle al paciente es que va a sentir
una sensación diferente a la hora de aplicar el contraste. Llámese un calor dentro del cuerpo, llámese un sabor metálico en la saliva, pero hay que explicarle. ¿Qué creen ustedes que piensa el paciente cuando siente algo extraño? ¿Cuál es su apellido? Su nombre. El paciente cree que está teniendo una reacción alérgica, ¿cierto? Porque ese es el mito que hay. Pero si nosotros no le explicamos correctamente que el calor no es alergia, que el sabor metálico no es alergia, ¿qué creen que hace el paciente cuando piensa que tiene una reacción alérgica? Se nos mueve y nosotros necesitamos que el paciente colabore. Entonces, por favor, tómense el tiempo necesario para explicarle a cada paciente que ustedes le coloquen contraste cuál es la sensación que él va a sentir a la hora de aplicar el contraste. No nos volvamos una máquina rutinaria que pensamos que el paciente ya lo sabe todo. Al revés, nosotros lo sabemos, pero cada paciente es nuevo. Cada paciente necesita que se lo volvamos a repetir. ¿Okay? Entonces, protocolo, vamos a ir viendo un poco. Según la literatura, según los oncólogos y según la experiencia que se ha tenido en radiología, el protocolo ideal de una tomografía hepática incluiría muchas fases del hígado. Fase simple, fase arterial temprana, fase arterial tardía, fase venosa, fase portal hepática, fase tardía y fase de equilibrio. Estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, esto es la fase ideal, pero es una fase que irradiaría mucho al paciente. Lastimosamente no le podemos hacer tantas fases a un paciente. Entonces, si tenemos que escoger entre esas fases, fábricas nos recomiendan que hagamos la fase simple, la fase arterial tardía a los 30 segundos, la fase portal y la fase tardía. ¿Bien? Con la fase de equilibrio. O sea, la fase tardía, de equilibrio es más tarde. ¿Bien? Entonces, mínimo unas 4 fases. ¿Qué se le llamaría al estudio trifásico? Se toma en cuenta las fases con contraste para llamarle trifásico, la fase arterial, la fase hepática y la fase tardía. Muchachos, sí les pido que noten bien estos tiempos. No todos lados conseguimos este tipo de información, como nos explican los tiempos adecuados para la fase de los hígados. ¿Bien? Ahora, fíjense que yo acá pongo post-PS, que sería el ProDiscan de Hitachi, o el Bolus Tracking de otra empresa, o el Smart Prep, o el SureStar. ¿Bien? Es 30 segundos desde que el gatillador sensa el contraste, porque a veces no lo tenemos claro. ¿Bien? Y luego van a ver que son 70 a 80 segundos la fase portal y de 3 a 4 minutos la fase de tardía. En algunos casos la escucha como equilibrio, pero realmente la literatura explica que el equilibrio tardaría hasta 10 minutos. ¿Bien? Ahora, yo les voy a ir explicando cuál es la forma correcta de interpretar estos tiempos, porque muchas veces los chicos dicen, la literatura dice 70 segundos, hago la fase arterial, ¿y cuál es el primer error común que cometen los tecnólogos? Ponen 70 de delay en la fase venosa, porque la literatura dice que la fase venosa es 70 desde el gatillado. ¿Bien? Y es 3 a 4 minutos desde el gatillado. O sea, yo tengo que ir restando los tiempos anteriores con una calculadora para ir calculando el tiempo que debo poner. Ya lo vamos a ir mirando. ¿Bien? Ok, entonces acá pueden ver un poco las imágenes de las distintas fases. Ok. En el año 2016 se presentó un trabajo investigativo sobre el nuevo protocolo modificado en el RSNA en el Congreso de Chicago, donde cambian la categoría del estudio de hígado. ¿Qué pasó? El estudio de hígado ya no es un estudio contrastado, ya pasa a ser un estudio de categoría angiográfica. ¿Bien? Y los tiempos de inyección van a ser de los tiempos que normalmente usamos para una angiografía y no para lo que usamos normalmente en un estudio contrastado, que son menos. Entre eso, la literatura nos recomienda que ya no usemos contraste de 300 o de 320, usemos 350 o 370, los de más concentración. Y también nos indica que ya normalmente usamos 80, 90 o 100 cc de contraste, ahora vamos a usar 130 o 140 cc de contraste según una fórmula que les voy a mostrar. O sea, vamos a llevar al límite el protocolo de tomografía hepática. ¿Por qué ustedes creen que cambió?
¿Qué pudo haber cambiado para que cambiáramos la forma de hacer el estudio de hígado? Que ahora tenemos software, que se los voy a mostrar más adelante, que necesitan un buen estudio contrastado para reconocer distintas cosas del hígado. Ejemplo, las arterias, la aorta, el sistema veno-hepático, pero el software no lo puede reconocer si no está bien contrastado. ¿Bien? Okay. Viene ahora el tema del inyector de contraste. ¿Bien? Acá podemos ver qué ocurre con el llenado del sistema hepático. ¿Bien? Se hizo una investigación y se probó distintos targets de contraste, cantidades y concentraciones, y se llegó a la conclusión de que 600 miligramos por kilo era un target ideal para contrastar el hígado. ¿Bien? Evidentemente tenemos uno de superioridad, pero amerita mucho contraste para el paciente. El primero no da la información necesaria o suficientemente necesaria para un buen análisis hepático. Entonces, de ahora en adelante, por favor, vamos a recordar el número 600 miligramos por kilo como factor peso para el cálculo del volumen de contraste. ¿Bien? Entonces, primero, ¿cuánto contraste deberíamos usar? ¿Okay? Vamos a usar el factor peso, que ya dijimos que era 600, bajo el análisis que se realizó, peso del paciente versus dividido entre concentración de contraste. ¿Bien? Estos chicos normalmente no se los van a explicar las personas que venden contraste, porque manejan otro tipo de tablas. Estos son tablas que nos recomiendan desde Japón, ¿bien? Para ser exacto en la cantidad de contraste que se necesita para la tomografía de hígado. ¿Bien? Entonces, tenemos peso del paciente, imaginemos que es 80, factor peso dijimos que iba a ser 600, y imaginemos que estamos trabajando con una concentración de 350, ¿bien? Bajo esos factores tendremos un total de contraste de 137 ml, ¿bien? Por eso le digo, no son los volúmenes a los que estamos acostumbrados a inyectar. Lamento si esto le puede traer contradicción a los gerentes, porque ellos más bien quieren que inyectemos menos contraste, y usar la tabla merita que inyectemos más contraste, pero digamos, en el diagnóstico de un paciente no se puede jugar, tenemos que ser lo más precisos posible. ¿Bien? Ok, en lo que es la solución salina, se van a usar inyector de doble cabezal. Una de las recomendaciones es que pueden usar 60 ml, que viene siendo más o menos la mitad de la cantidad de contraste inyectado. ¿Okay? Velocidad de inyección o tasa de inyección, entre 4 a 5 ml por segundo. Por eso digo que esto pasó a la categoría de angiografía. Un contrastado normalmente lo hacen entre 2, entre 3 o 3.5 cc por segundo. Importante, chicos. Si ustedes van a inyectar a esta velocidad, ¿qué catéter deben ponerle al paciente? 18. No hay otra alternativa. ¿Y 18 en dónde? En el antebrazo. Se los digo porque los enfermeros y las enfermeras no son muy amigables de tomar vías en el antebrazo, y menos vías gruesas. Hay que ser estrictos, ¿bien? Hay que exigirles que tomen una buena vía, porque si no toman una buena vía, no vamos a tener un buen estudio, ¿bien? Sí sé, todos sabemos que los pacientes oncológicos tienen limitaciones, que han recibido radio, que han recibido quimio, pero también hay sugerencias y recomendaciones para ese tipo de pacientes, como ejemplo, hidratarlo por 2 días para que las venas estén mejor preparadas para tomar una vía y sean mucho más fáciles de visualizar. PSI, ¿bien? Como lo vamos a tratar como una angiografía, vamos a hablar de PSI de 250 a 300 PSI, ¿bien? La mayoría de los inyectores manejan estos valores, ¿bien? Entonces, vamos ahora a hacer un pequeño juego, a ver si ustedes recuerdan. A ver, procedamos. En la cantidad de contraste que vamos a poner. No, volumen de contraste. ¿Cuánto nos dio la fórmula? Bien, ¿cierto? Entonces, veamos si puedo poner los 137. No sé si me va a dejar, pero bueno. Ok, pero bueno, imaginemos que lo pusimos. En la velocidad, ¿cuánto vamos a poner? Entre 4 y 5. ¿Bien? Luego, en la cantidad de solución salina, ¿cuánto vamos a poner? Bien.
Y en la velocidad de la solución salina, 0.5 más. Igual que la del contraste. ¿Bien? En PSI, ¿qué vamos a poner? 200, ¿bien? Y evidentemente, una vez que esté todo, ¿okay? Arrancamos el inicio. ¿Bien? Entonces, esto es un poco, chicos, en resumen, vamos a recordar 4 fases, una simple y 3 contrastadas, arterial a los 30, portal o venosa entre 70 y 80, y la tardía de 3 a 4 minutos. ¿Bien? Estaremos hablando de 180 a 240 segundos. ¿Bien? Y valores de inyección. ¿Okay? Importante inyector, chicos. Si no tenemos inyector de contraste, no creo que vamos a lograr un buen estudio de hepático. ¿Bien? Vamos a pasar ahora, ¿bien?, a cómo llevamos toda esta información a nuestro tomógrafo. ¿Bien? Entonces, permítanme duplicar la pantalla. Ok, esperemos un momentito. Chicos, lastimosamente no tengo más resolución del proyector. Es lo más que da, entonces quizás no, algunas cosas no van a leer bien, pero ahí les voy a ir mostrando. ¿Bien? Entonces, las recomendaciones del protocolo hepático indican que el FOB, ¿okay?, con llegar a la cresta ilíaca T. Recuerden que estamos hablando de protocolo hepático, no de tomografía abdominal. Si es dirigida netamente al protocolo hepático, no tengo por qué hacer la pelvis. ¿Bien? Con llegar a la cresta ilíaca, suficiente el estudio para un buen análisis de hígado. De esta forma, irradias menos al paciente y cuidas más el tomógrafo. Evidentemente lo usas menos y el tubo va a durar más. ¿Bien? Entonces, importante para la seguridad del paciente. Todos los tomógrafos hoy en día tienen algo que se llama modulación de corriente o modulación de los MAS. ¿Bien? Que es software, llámese como sea cualquier marca, que te permite ajustar la técnica dependiendo del grosor de cada paciente. Entonces es importante que ustedes tengan esto activado cada vez que hacen un paciente. O sea, que al delgado lo irradies menos, que al gordito ya le irradies un poco más, pero que el equipo sea capaz de adaptarlo dependiendo del grosor del espesor del paciente. ¿Bien? Entonces vamos a empezar. Acá tenemos nuestro bolus tracking o nuestro prediscan detaching. ¿Bien? Y vamos a ponerlo en la aorta. ¿Okay? Dentro de las conferencias que les fueron dando, se hablaba de que hay que ser muy cuidadoso donde ponemos el ROI. ¿Bien? Recuerden que el ROI se activa por algoritmo. Él no sabe que hay contraste, simplemente le estás indicando que a tantas unidades Onfield se active. Una piedrita de calcio que él toca, él se va a activar. Entonces, si el paciente tiene placas en la aorta, traten de no poner el ROI cerca de la placa. Si es una persona mayor y tiene muchas placas y corremos el riesgo de que lo toque, entonces no usen el bolus tracking automático, sino lo usen de forma manual. ¿Okay? Que el ROI no sense, sino que cuando él pinte, ustedes mismos van a disparar. ¿Okay? Existen las dos formas de disparar. ¿Okay? Entonces, vamos a lo primero. Esta sería nuestra fase arterial, ¿cierto? Entonces, acá vamos a poner 30 segundos. ¿Okay? Luego viene nuestra fase porta. ¿Cuánto tiempo decía la fase porta que debíamos usar? A ver, vamos a usar como referencia 75. ¿Bien? Entre 70 y 80 un intermedio. Ahora, vamos a ver qué es lo que hay que poner acá. Porque no tengo que poner 75. Hay que hacer una resta, ¿bien? Entonces, vamos a buscar la calculadora. ¿Okay? Entonces, tengo 75 segundos menos ¿qué? Menos 30 de la arterial, ¿cierto? Ok. Ahora me da 45. ¿Ya está? ¿O debo hacer algo más? ¿Qué debo hacer? Tomen en cuenta lo que dura el barrido. Muchas veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, para este caso, el barrido dice que va a durar 9 segundos. Entonces, este valor, muchachos, no es estándar. Por eso no se les puede dar un valor estándar. ¿Por qué? ¿De qué va a depender el valor de la adquisición? Del equipo. No es lo mismo un tomógrafo de 4 cortes que uno de 2, 5, 6 cortes. El de 4 cortes puede ser que el barrido dure 20 segundos, 25. Y en el de 2, 5, 6 capaz dura 4 segundos. Entonces,
el valor definitivo depende de qué tomógrafo estoy utilizando para calcular correctamente el tiempo de la fase corta. ¿Bien? Entonces, para este equipo, digamos, da 9 segundos. Entonces, a 45 le resto los 9, ya tenemos 36 segundos. ¿Bien? Vamos a poner acá 36 segundos. ¿Bien? Segundito. 36. Ok. Perfecto. Vámonos ahora con la última fase, la tardía, o la que algunas veces llaman equilibrio. ¿Cuánto dijimos que vamos a trabajar? De 3 a 4. Entonces, supongamos que son 3 minutos. Estamos hablando de 180 segundos. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con nuestra calculadora. 180. ¿Qué le voy a restar a 180? Ok, empecemos con la fase que está antes de ella. Entonces, en el delay de la fase portal pusimos 36, ¿cierto? Restamos 36. ¿Menos qué más? Menos el barrido de la fase portal, que también son 9 segundos. ¿Cierto? Okay. Ahora me da un total de 135. ¿Qué más voy a seguir restando? Los valores de la fase arterial. Bien, la primera fase, que son 30 segundos desde el gatillado, menos 30, menos 9 segundos que también duraba el barrido de la fase arterial. Bien, se me da un total de 96 segundos. Bien, eso es lo que voy a poner en el delay de este paciente. Bien. Perfecto, ya está. Entonces, les quiero un poco que tengan bien claro esto, porque lastimosamente a veces no nos explican bien o interpretamos mal las fórmulas, y lo primero que yo he visto que los chicos hacen es, el doctor dice que le gustan los 30, que le gustan los 80, que le gustan los 180, y van directamente a poner esos valores en el delay, y no es 80 después la arterial, ni es 180 después la portal. Todos estos valores son desde el gatillado, desde que censamos el medio de contraste. ¿Bien? Entonces, recuerden que estos valores no son estándares, van a depender siempre del tipo de tomógrafo que estamos utilizando y que debemos restar, y si lo hacemos de forma correcta, no importa el tomógrafo que ustedes estén usando, van a conseguir imágenes adecuadas para el análisis de hígado. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, pasemos ahora al 3D. ¿Bien? Para esto, señores, queremos una buena estudio trifásico. ¿Bien? Por temas de tiempo, no puedo darles desde el inicio cómo se hace, les voy a hacer un resumen. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace este software? Este software es un software opcional de la estación de trabajo que usan los tomógrafos Hitachi, que se llama, evidentemente, análisis de hígado, o libre análisis. ¿Okay? ¿Qué hizo este software? ¿Qué ven ustedes ahí? O les pregunto, con cualquier imagen que ustedes hagan, ¿han visto alguna vez una imagen de hígado en un tomógrafo? ¿Por qué no? ¿Qué hay de diferente en esa imagen? ¿O qué ven extraño? ¿Qué ven que les llama la atención? Esta imagen, señores, en una misma imagen tiene las arterias, el sistema portal, tiene las venas, tiene el tumor del paciente y tiene el tejido hepático. ¿Cómo se logró esto? Muy fácil. Haciendo correctamente todas las fases. ¿Bien? A la hora de hacer el estudio, nosotros seleccionamos todas las fases contrastadas, la arterial, presionamos acá, llevamos al software de análisis de hígado, okay. Él me pregunta si están correctamente identificadas las fases, si está la arterial, si está la portal y si está el equilibrio. ¿Bien? Y a partir de acá yo empiezo a hacer un macheo. Empiezo a sobreponer la portal sobre la arterial, la de equilibrio sobre la portal. ¿Bien? Y una vez que macheo las tres fases, hago una sola imagen. ¿Bien? Y voy sacando de cada sistema lo que me interesa para armar una sola imagen con toda la anatomía. ¿Bien? Entonces, vamos a volver al estudio ya elaborado. ¿Okay?
¿con qué finalidad hacemos esto? ¿Para qué creen ustedes que me puede servir este software de análisis de hígado? ¿Solo para ver el tumor? No necesitaría una 3D para ver el tumor, ¿cierto? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué me va a llevar este software? 5 minutos, colega. Este software, muchachos, para que entiendan un poco, es llevar un paso más allá el uso de los tomógrafos. Nosotros creemos que los tomógrafos son solo para los licenciados, tecnólogos o técnicos en radiología, y para los médicos radiólogos. Eso es pasado. El uso de los tomógrafos hoy en día incluye al equipo multidisciplinario del hospital. ¿A quién le interesa esta imagen? Al oncólogo, ¿cierto? Entonces, estas estaciones de trabajo permiten poner clones en distintas partes del hospital, una al neurocirujano, una al cirujano oncólogo, una al cardiólogo, y el médico con esta imagen va a hacer su preplanificación quirúrgica. ¿Bien? ¿Cómo lo va a hacer? Muy fácil. Lo primero que el doctor necesita es el volumen del tumor. El software, por la luminosidad del video, no se puede ver, pero acá está el volumen. 420 ml del tumor. ¿Qué hago yo con eso? El doctor, acá hay distintas herramientas de simulación quirúrgica. Tomo el bisturí, le digo que sobre la 3D y empiezo a practicar la cirugía. ¿Sí? Lo muevo. Pues automáticamente el software me va a calcular el volumen de la resección hepática del paciente. O sea, ¿cuánto tejido hepático voy a retirar? ¿Ven la bolita amarilla ahora? Bien. Entonces, y me dice, región total, 44.2% del volumen hepático a retirar. Ahora, no solo voy a calcular el volumen hepático, lo que decía la colega. Voy a hacer esto transparente. Voy a hacer el tumor también transparente. Le voy a decir, muéstrame qué vascularidad se ve afectada por el tumor. Todo lo que ustedes ven amarillito debajo del tumor es tanto arterias y venas que están en contacto con el tumor, que a la hora de retirar el tumor se van a ver afectadas. Entonces el médico puede ya saber cuál es la vascularidad afectada por la resección, cuál es el volumen adecuado de la resección y qué creen cuál va a ser el beneficio principal. Disminuir el riesgo, y una cirugía que podía durar 5 horas va a durar 2 horas. Entonces, esto le va a permitir al cirujano entrar con mucho más confianza al quirófano, con mucho mejor información y evidentemente estar mucho más seguro del volumen total, porque sin esta información en vivo el doctor tiene que empezar a tomar decisiones. Y evidentemente esto le va a llevar mucho más tiempo y mucho más riesgo para el paciente tomar decisiones en vivo. ¿Bien? Entonces, bueno chicos, un poco, ¿verdad?, de lo actual. Por favor recuerden los parámetros del protocolo trifásico. Ojalá puedan tener software como estos en sus instituciones para que puedan llevar a un nivel más allá del análisis hepático, ¿bien?, que los cirujanos puedan conocer estas herramientas. Y bueno, bien, un poco de información de mi país, lastimosamente lo que vimos, pero mostrarles que en Venezuela está, cuando mi país mejore puedan verlo, el salto de agua más alto del mundo, con 979 metros de altura, ¿bien?, uno de los lugares más emblemáticos de Venezuela. Y a nombre de Itachi y de la Organización del Congreso les quiero dar gracias.